Bueno, buenas noches. Este es el primero de los tres videos que voy a eh, producir esta tarde-noche para ustedes, que hablan sobre nuestra clase número 4 de este curso de Estadística 2, Estadística Inferencial. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre dos herramientas importantes, que son la herramienta que se llama la prueba de signos y la prueba de Wilkinson. Estas pruebas son pruebas no paramétricas, quiere decir que son pruebas que se aplican cuando la cantidad de datos es menor a 30, por lo tanto estos datos no siguen un comportamiento estándar o estable, como lo pediría la curva estándar que conocemos, esa campana gaussiana, y estos datos se apegan a otro tipo de comportamiento en donde lo que vamos a analizar es qué tanto de variación hay con respecto a la mediana, que es el promedio, o a la media del sistema como tal. La media es el centro del sistema. Para ello son pruebas muy sencillas porque son pocos datos. Se recomiendan, bueno, mejor dicho, la prueba de signos se recomienda cuando el número de datos es menor o igual a 10. Son valores numéricos. Por ejemplo, en este caso vamos a estudiar qué pasa cuando tenemos a unos estudiantes en un centro comercial, donde a la salida los entrevistan dándoles a probar una salsa para una pizza original y una salsa para una pizza con un nuevo sabor a tomate, categorizadas como producto original y producto nuevo. La pregunta específica es, ¿qué me convendrá más? ¿Mantener mi salsa original o llevar a cabo el cambio a un producto nuevo? Y eso es como se analiza mediante esta prueba de signos. Entonces voy a empezar porque nos urge aprender las herramientas. Voy a poner aquí, di dos clics para poderle poner a la pestaña prueba de signos y voy a analizar los datos que están marcados aquí. Lo primero que voy a hacer es poner después de estas tres columnas que aparecen en el sistema. Ustedes van a tener que formar sus tres columnas siempre. Van a poner una columna adicional que se va a llamar diferencia. Diferencia. La diferencia va a ser la resta del producto nuevo menos el producto original, o al revés, no pasa nada. Y ahorita digo por qué no pasa nada. Esto es igual a 8 menos 6 y tengo el valor de 2. Si yo tomo solamente la esquina del valor numérico de la casilla, aparece una esquinita en color negro, un cuadrito negro, y si le doy dos clics, me posiciono ahí cuando aparezca una cruz y le doy dos clics, automáticamente va a rellenar de diferencia con el formato de diferencia a los números faltantes. Lo voy a centrar para que tengamos el valor. Y lo que viene a continuación no es otra cosa más que contar signos. Entonces este 2 tiene un signo positivo, este 5, perdón, aquí tengo un error, perdón. Este 2 tiene un signo positivo, eh, este 5 tiene un signo positivo, este menos 1 tiene un signo negativo, este menos 1 un signo negativo, este 6 es positivo, el 3 es positivo, el 0 no tiene signo por definición y el 4 es positivo. Como el 0 no tiene signo por definición y como el 0 está en el centro del sistema, entonces simplemente no lo voy a tomar en cuenta, no es parte del sistema y ese valor se omite, no tengo que estarlo manejando en el sistema. Por eso déjenme colocarle un valor diferente para que se vea bien. Voy a utilizar este, no, se ve muy mal. Bueno, aquí está un 0, que lo voy a poner en negritas. En negrito y en rojo quiere decir que no lo vamos a ocupar. Solamente me interesa el análisis de estos valores que están marcados acá. Después, lo que conviene después de llevar a cabo la diferencia es poner aquí signos y después aquí en la siguiente columna signos positivos y en la siguiente columna signos negativos. Esta idea me la proporcionó una de sus compañeras en ULA, poder hacer de una escala de dos signos para poder hacer que la máquina cuente automáticamente cuántos hay. De tal manera que aquí tengo un signo positivo, aquí hay otro signo positivo, aquí hay otro signo positivo. Estoy nada más reproduciendo los positivos donde está la columna de positivos. Y finalmente aquí tengo otro signo positivo. En el caso de los negativos, aquí tengo un negativo, aquí hay otro negativo y solamente tengo dos. Sería bueno a lo mejor centrarlos y voy a aumentar un poco el tamaño para que se vea qué es lo que estamos analizando. Lo que me va a interesar finalmente es esta cuenta de aquí. Entonces aquí voy a poner suma. Lo que voy a hacer es que sume los elementos que encuentro aquí. Entonces a ver si lo logra. No sé si la fórmula funciona así.
sumar, mejor dicho contar, es igual a contar, paréntesis, que cuente si encuentra un signo en la celda, y no me está funcionando, entonces lo que tengo que hacer es sumar de manera manual. Entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 signos, 1, 2 signos. Entonces lo que hay que hacer a continuación, perdón, aquí tengo 1, 2, 3, perdón, tengo 5 aquí, 5 y aquí tengo 2, estoy colocándolos incorrectamente. Ya los tengo centrados, tengo 5 y tengo 2. Ahora lo que tengo que hacer con la tablita, ya que está así diseñada, es hacer que el sistema me dé el máximo de elementos que encuentre. O sea, hacia dónde estaría cargada la curva. Entonces esto es igual a max, paréntesis, que encuentre el máximo de estos dos, y sería 5, ¿no? Entonces este sería x, que es el que voy a ocupar en una fórmula que vamos a utilizar a continuación. X es igual a 5. Esto también se puede hacer manual, nada más ve donde hay más y se pone este valor aquí. Como hay 5 más, como hay 5 elementos con respecto a 2 elementos, donde hay más es donde hay 5 y este 5 es el que estoy colocando acá. Una vez que tengo ese valor, voy a utilizar una fórmula que aparece en la presentación, que en un momento les voy a mostrar. Esta presentación es para que la tengan ahí y sobre todo la vayan a ocupar. Voy a ocupar esta fórmula de aquí, copiar. La voy a pegar aquí para que la podamos ver durante el proceso. Nada más déjenme colocarla en negrita, formato del objeto, colores y líneas. Aquí está la fórmula que vamos a ocupar. Este es mi Z, mi estadístico de prueba. Entonces vamos a poner aquí Z, es lo que vamos a calcular, y vamos a comparar contra Z crítica, que es lo que siempre hacemos. Es igual a, paréntesis, 2 por 5 valores que son los que máximos que hemos visto, cierro paréntesis, menos n. N es la cantidad de datos que hay en la columna de signos sin tomar en cuenta los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En otras palabras, teníamos 8 elementos menos un 0, son 7. Menos 7. Cierro paréntesis. Como hay necesidad aquí, sobre todo de la parte de otro signo al inicio, se lo voy a colocar aquí. Entre raíz cuadrada de n, entonces voy a poner raíz, paréntesis, 5. Cierro paréntesis y doy enter. Mi valor de prueba, el valor que voy a comparar en la parte que corresponde al sistema de la curva con respecto al z crítico, va a ser de 1.3416. Voy a ponerlo en grande para que vean. Copiar formato. Y este va a ser el que voy a probar. Lo voy a dejar con 3 décimas. Y ya tenemos 1.342. Al inicio había establecido que no importaba la diferencia en cómo lo lleváramos a cabo. Lo voy a explicar en una siguiente hoja. Voy a poner aquí prueba de signos 2. Y ahora voy a hacer el proceso contrario, es decir, en lugar de restar el producto nuevo menos el producto original, voy a restar el producto original menos el producto nuevo y hacer todo el cálculo igual, a ver qué logro obtener. Copiar, debo obtener exactamente lo mismo. Lo voy a poner aquí en la prueba de signos 2, pego la tabla, ahí está la tabla, y comienzo mi análisis de producto. Hace un momento dijimos que lo que seguía después de las columnas originales era la columna de diferencia. Pues la columna de diferencia va a tener una característica nueva. Aquí repito, teníamos en la anterior que era 8 menos 6, me da un positivo, y aquí va a ser igual a 6 menos 8. Perdón, 6 menos 8, que es esta columna de aquí. Vamos a enter y vean que me da un valor contrario. Aquí me está dando menos 2 y menos 5, cuando aquí me daba 2 y 5. Aquí me da menos 1 y en el siguiente me está dando más 1. O sea, está dando los valores contrarios. Lo que sigue a continuación es poner la columna de signos, la columna de signos positivos y la columna de signos negativos. Una vez que ya tengo etiquetadas las tres columnas, comienzo a contar signos, que sería menos, más que contar es pasar los signos como están marcados, menos, menos, más, perdón, este es menos, 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 más, menos, menos. Aquí en 0 recuerden que si hay un 0 lo omitimos, está en el centro, menos. Lo que voy a hacer a continuación es hacerlo un poco más grande para que se pueda ver el efecto que estamos llevando a cabo. Déjenme aumentar el tamaño de la letra.
A continuación voy a colocar solamente los signos negativos positivos, más, y después los negativos, menos, 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 menos. Y ya tengo mi columna de signos. Lo que viene a continuación es colocar el encabezado de las sumas y llevar a cabo las sumas. Tengo aquí 2 positivos y tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 negativos. Entonces, como lo que hace el sistema es, en términos de la fórmula que hemos ocupado, que la voy a copiar otra vez, copiar la fórmula, la Z de prueba, control B. Lo que hace la Z de prueba es generar, tomar siempre el valor máximo que obtenga acá, hacia dónde está jalada la curva. Entonces aquí como es 2x, lo voy a poner Z de prueba, perdón, x es igual a, y aquí voy a poner max es igual a max, paréntesis de estos dos valores, cierro paréntesis, y me está diciendo que el máximo valor es 5, que es exactamente igual al valor que habíamos obtenido en la parte de 5. Sustituimos en la fórmula, z es igual a paréntesis 2 por este valor menos, ¿cuántos datos tenemos? Otra vez tenemos 8 datos menos 1 que es el 0, sería 7, entre la raíz de n, raíz cuadrada de n, que serían 7 otra vez. Cierro y doy enter y me da 1.389, que es el mismo valor que habíamos generado en la tabla anterior. 1.134, perdón, 1.342, 1.134. Creo que algo hice mal. 2 por 5 menos 7. Aquí hay un problema, falta un paréntesis aquí, está generando un error. Ahora sí ya, 1.134, 1.342, no, tengo un error aquí. 2 por 5 menos 7 entre raíz de 5, entre raíz de 7, aquí está mal, es raíz de 7. Aquí hay un error. 1.134, 1.134, 1.134, perdón. Ya generado los signos, ahora sí ya que vemos cómo es la herramienta, voy a regresar a la presentación que nos manda la universidad para que vean cómo funciona, a qué se debe esto. Este es todo el procedimiento que hay que llevar a cabo con los datos y es muy fácil llevar a cabo el análisis de signos. Vamos a ver la presentación. Y bueno, la presentación está etiquetada como pruebas no paramétricas. Aquí está el caso del restaurante italiano que estamos analizando, de los datos que aparecen en la tabla en Excel que generamos. Aquí los copié, estos son los datos originales. Aquí hay preguntas específicas, dice que qué tipo de datos estamos manejando. Estamos manejando datos numéricos, no pueden ser numéricos que están en una escala, donde por ejemplo 1 es algo que me gusta mucho y 10 es algo que no me gusta nada, 5 es el punto medio, y deben ser datos numéricos, datos ordinales. No pueden ser datos en una escala como por ejemplo esas escalas de calificaciones en los Estados Unidos donde se pone A, B, C, D, eso no sería imposible. Aunque se podría, sería muy complicado llevar a cabo. La segunda pregunta habla sobre los datos de una distribución. Si los datos tienen una distribución normal, estos datos, por ser tan pocos, no lo tienen. Recuerden que el teorema del límite central dice que los datos se comenzarán a ajustar a una curva estandarizada siempre y cuando sean mayores a 30 datos. En este caso tenemos menos de 10. Y ese va a ser un argumento importante porque estas pruebas se ocupan para cuando a veces tenemos 10 o menos datos, 15 o menos datos, siempre menos de lo que se requiere para cumplir con el teorema del límite central. ¿Tiene sentido hablar de una media? Claro que sí, la media en este caso va a ser el centro de los datos, que sería el promedio, que quisiéramos que se obtuviera en cualquier fenómeno natural o social. Y también cuando tenemos una curva estandarizada, tanto la media como la mediana son rectas que parten de la curva en dos, por lo tanto están en la misma posición, y también se puede hablar de una mediana o de la media como está en la parte superior. Y finalmente, como estábamos hablando de una curva que estamos intentando generar una curva con la cual podamos aceptar o rechazar una hipótesis, claro que se puede hacer una prueba de hipótesis, que sería la respuesta de la última pregunta. Tanto las condiciones de este tipo de pruebas son adecuadas para analizar datos nominales ordinales, que es lo que veíamos, o cuando los datos numéricos suponen una normalidad en la distribución. Sus ventajas, que por ejemplo la primera dice que debe ser para datos menores o iguales a 10,
se pueden utilizar para observaciones hechas en poblaciones diferentes. Con eso se refiere a datos antes y después, por ejemplo, la salsa antes y la salsa después. En ese intervalo de antes-después hay un mecanismo que los hace que se cambien, es lo que estoy estudiando. Otro podría ser, por ejemplo, el efecto de una dieta sobre el peso de una persona, el peso antes y el peso después, y ese efecto, ese mecanismo que hace el antes-después sería la dieta. Eh, También podría ser a lo mejor el efecto del alcohol en la sangre, un antes y un después. El efecto de ese alcohol en la sangre es el que me permite hacer la variación entre la valoración que tengo en el momento X contra el momento X más algo en el tiempo. Dice abajo que son más fáciles que aplicar que las pruebas paramétricas. En verdad son ecuaciones muy sencillas, solamente hay que contar y tener mucho cuidado en el orden que se lleva a cabo. Son en general poco eficientes ya que desperdician información contenida en la muestra. En efecto, son pruebitas tan sencillas que prácticamente se obtienen con procesos aritméticos simples, y eso hace que se pierda mucha información, y aparte como no tengo yo información en cantidad abundante como para tomar una muestra, no podría yo inferir de cierta manera hacia esto, hacia la población. O sea, recuerden que nuestro objetivo es, a partir de una muestra, generar una hipótesis o generar una conclusión hacia la población. Lo intentamos, sin embargo no es posible, no puede asegurarse al 100%. Hay un rango de error más grande que el que teníamos cuando manejábamos los porcentajes de error en las pruebas parametrizadas. Perdón. Eh, Son poco sensibles para detectar diferencias reales en los datos, aunque existen, especialmente si las muestras proceden de poblaciones normales. Aquí tengo una tabla que muestra muy bien lo que vamos a estudiar. Tengo unas pruebas no paramétricas. Tenemos 3 pruebas que vamos a estudiar. Esta última no la vamos a ver. Solamente al final les voy a decir, al final de este video les voy a decir qué es lo que tienen que entregar y cómo lo van a entregar. Solamente vamos a hacer 2, contraste de signos, que es la que ya les mostré, y por la prueba de Wilkinson, que son pruebas muy sencillitas. Y vamos a empezar con, aunque ya vimos el mecanismo que se lleva a cabo para generar un resultado. Esta prueba de contraste de signos se utiliza para contrastar hipótesis sobre la mediana. Vean que ahí aparece la mediana, que es la pregunta inicial que nos hacían al empezar esta unidad, acerca de una distribución poblacional o para analizar datos de muestras pareadas. Cuando habla de muestras pareadas es que tienen la misma cantidad de datos, el antes y el después. Si no tuvieran la misma cantidad de datos el antes y después, habría que generar mejor una prueba de ANOVA, como lo habíamos visto la clase pasada. Claro, siempre y cuando se cumpliese con la cantidad de datos. Es muy útil en estudios de mercado para determinar la preferencia de los consumidores por algún producto. ¿A qué es útil? Recuerden que tiene ciertas desventajas que no nos van a permitir generar conclusiones tan estables como las hacen las pruebas que hemos estado viendo. Dado que los datos representan preferencias, son datos de nivel nominal o ordinal, que es lo que platicábamos, son datos numéricos respecto a un gusto en cierta escala de valores. Y esto es importante, la última columna que está en verde dice se basa en el hecho de que el número de observaciones positivas es igual al de observaciones negativas, o sea, el principio de equilibrio, en donde un fenómeno natural tendría la misma cantidad de probabilidad de generar cuestiones positivas a cuestiones negativas. Sin embargo, esa variación es la que me permite generar un valor y después contrastarlo con la prueba de una curva. En esta hipótesis, en esta prueba de contraste de signos, voy a generar siempre una hipótesis nula. Siempre va a ser esta, donde H0, donde la P, la proporción de positivos y negativos, siempre va a ser igual a 0.5, que es la mitad de la curva. Y de ahí tengo tres posibilidades. La primera es que P sea mayor a 0.5, o sea que sea positiva. P menor a 0.5, que sea negativa. Y P diferente de 0.5. Es decir, no sabemos si sea positiva o negativa. Y esto me da idea de generar. Vean que ahorita las colas van a estar al revés de lo que tradicionalmente las ocupamos. Y esto se debe a la interpretación. Si P es mayor a 0.5, estamos hablando de positivos y la cola debe estar de este lado. Porque la probabilidad de que haya más positivos que negativos tendría que estar fijada en el lado derecho más que en el lado izquierdo. Recuerden que en la recta numérica los positivos están en el lado derecho y los negativos en el lado izquierdo. Si P es menor a 0.5, si esa probabilidad es menor a 0.5, entonces, mejor dicho, si esa proporción menor a 0.5, la cola tendría que estar del lado contrario.
Y si P no sabemos, simplemente decimos que puede ser o positivo o negativo, entonces hay dos posibilidades, que las colas estén de los dos lados. Esa es la razón. Fíjense, donde P representa la proporción de diferencias positivas que hay en toda la población respecto a un cambio antes y ahora. La prueba de signos, aquí me dice, me marca la forma en cómo se lleva a cabo el diagrama de flujo. Aquí aparece nuestro estadístico de prueba que llevamos a cabo. Aquí está cómo generamos. Esto que está aquí explicado ya lo hicimos en Excel. Y podemos, por ejemplo, analizar entonces nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis nula, como dije primero, es siempre P, la proporción de positivos y negativos va a estar en el equilibrio, con 0.5. Aquí lo explica muy bien, donde P representa la proporción de diferencias positivas, salsa original contra salsa nueva que hay en la población. Y la hipótesis alternativa en este caso es que P sea mayor a 0.5. Si P es mayor a 0.5, es decir, que sea positiva, indican los datos una tendencia general a preferir la salsa nueva a la salsa original. Es decir, que tengo más gente que está prefiriendo la salsa nueva con respecto a la salsa anterior, salsa nueva positiva, salsa anterior negativa. Eso es importante, se obtienen las diferencias entre cada pareja de datos. El sentido de la diferencia lo da el tipo de hipótesis alternativa. Aquí dice que es P mayor a 0.5. Si es mayor a 0.5, quiere decir que hay más positivos que negativos, y por lo tanto lo que voy a hacer es restar siempre el mayor menos el menor, es decir, la primera situación que analizamos. Aquí hay una cosa importante, en la parte inferior dice que se descartan los ceros y se anota el signo de la diferencia. Esta parte es la que escribimos matemáticamente, por ejemplo, en la semana 2, cuando confrontábamos diferencias, y aquí dice que la salsa nueva debe ser mayor a la salsa original. Y cuando hago la diferencia, cuando que estaba restando lo paso, perdón, estaba sumando lo paso restando, me queda que salsa nueva menos salsa original mayor a 0, si se prefiere una nueva salsa, y si es mayor a 0 debe ser mayor a 0.5, o sea que es positiva, y por lo tanto se tiene la cola del lado derecho. Perdón, analizamos los datos, vean que es 8 menos 6, la nueva, menos el anterior, que es lo que nos está diciendo esta información. Nueva menos anterior debe ser mayor a 0 para preferir esa salsa. Hacemos el análisis de signos, contamos 5 parejas positivas, que es la mayor cantidad de signos que tengo ahí. Si lo hubiera yo visto de la manera contraria, tendría que decir que en la prueba alternativa que se prefiere mantener la salsa anterior con respecto a la salsa nueva, es decir, que salsa anterior menos salsa nueva es menor que 0, y por lo tanto entonces contaríamos a los negativos y la cola aparecería del lado izquierdo. Vean que tenemos el valor de 1.13, que es el que habíamos obtenido hace rato. Déjenme, bueno, no lo voy a mostrar porque si no tendré que cancelar la presentación y me voy a tardar un poco de tiempo. Y el valor crítico de Z. Ese valor crítico de Z lo vamos a encontrar en las tablas que manejamos al inicio. Es decir, más o menos lo digo con palabras. Yo tengo un 5%, pues como no se especifica, tenemos un 5% de error. Si tenemos un 5% de error en una cola nada más, entonces 5 sobre 100 me da 0.05. Y después a la mitad de la cola le restamos, que la mitad de la cola tiene un valor de 0.5, le restamos ese valor y me da 0.45, 0.450 lo buscamos en el cuerpo de la tabla, y ese 0.450 me da un valor de Z crítico igual a 1.645. Y aquí está la región, aquí está el 1.645, que es la Z crítica que estamos manejando, y lo que queda ahorita nada más es establecer dónde está 1.13. 1.13 está en la parte aceptable de H0, que es nuestra hipótesis nula, y por lo tanto la hipótesis nula decía que los datos no son estadísticamente significativos como para recomendar un cambio de salsa. Recuerden que la hipótesis nula era aquella que decía que se mantienen en equilibrio los dos tipos de salsa, los dos signos en términos naturales, que tenemos la misma cantidad de positivos que negativos. Como está muy cercano al centro, entonces la hipótesis dice que definitivamente no hay el suficiente peso como para pasar a la región crítica alfa, y decir que podemos cambiar de salsa porque hay más positivos que negativos. Aquí no, aquí parece ser que no podría decirse eso respecto a lo que acabamos de calcular. Vamos a pasar a una segunda prueba, la prueba de Wilkinson. Esa va en un segundo video y espero que
con esto sea suficiente para el análisis de lo que van a hacer en la tarea. Recuerden que esto lo voy a explicar finalmente en un video número 3 que pueden ver aquí en esta misma serie, acerca de la tarea que van a llevar a cabo y cómo la van a entregar en su plataforma de ULA. Bueno, pues terminamos hasta aquí nuestra prueba de Wilkinson y muchas gracias.